Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante para todos nosotros y esto que tiene que ver con la maximización del desarrollo económico en una región como la nuestra. Y estaremos hablando de TNS como una herramienta importante para este desarrollo que todos deseamos. Y bien, ¿qué es TNS? Usted lo va a ver unos minutos más con nuestro invitado el día de hoy. Y bien, pues entre los temas que tenemos es uno muy importante que tiene que ver con esta venta que se realiza precisamente en el Valle Imperial de un importante centro económico y comercial, que precisamente es la venta del Imperial Valley Mall. Y pues esta venta se hace después de una crisis que se presenta, pues no solamente en el Valle Imperial, sino en todo Estados Unidos en este periodo de pandemia. Pues hoy por hoy se logra una venta importante para pues una aportación de cerca de 38.1 millones de dólares, en donde pues los nuevos propietarios del Imperial Valley Mall se hacen de esta gran inversión, una inversión que se estima pues arriba de los 800 millones de dólares. Y pues en esta pues han aportado estos nuevos compradores el 5% a la deuda y pues lo que han hecho es pues resguardar otro 15% adicional para pues generar ese cambio y renovación que ocupa el Imperial Valley Mall. Ustedes saben muy bien, pues a lo largo del tiempo y sobre todo pues después de la pandemia, en donde la compra por medios electrónicos se exponencia. Y también pues las nuevas generaciones que ya están acostumbrados mucho a comprar precisamente vía electrónica. Y pues esto ha sido un gran reto, no solamente en el Valle Imperial, sino también en la zona de San Diego. Pero pues la financiera pues ha destacado que pues los centros comerciales renovados y con cambios importantes en su uso, pues generan este cambio, esta adaptación al mercado y sus requerimientos. Y precisamente pues aseguran la financiera y los inversionistas que este cambio importante asegurará que el Imperial Valley Mall no cierre, sino que exponencie lo que es el desarrollo económico en el Valle Imperial. Un tema importante para todos nosotros y sobre todo esa oferta y la mezcla que esto pudiera ofrecer a nuevos usuarios para el centro comercial más importante del Valle Imperial. Y bien, también tenemos otro tema muy importante para todos nosotros, que es el tema de las remesas. Y debo comentar que la mayor cantidad de ingresos vía remesas se concentra solamente en 10 estados de la República. Pero prácticamente tenemos, ahí yo quisiera presentar esta pantalla, esta diapositiva a pantalla completa para que podamos percibir dónde están los más importantes recaudadores o receptores, más bien dicho, de remesas en nuestro país. Y estamos hablando que son tres: Michoacán, Guanajuato y Jalisco, pues reciben más de 5.500 millones de dólares al año precisamente por remesas. Pero también Ciudad de México y Estado de México pues tienen cerca de los arriba de los 4.500 millones de dólares que reciben. Entonces la mezcla entre estos cinco hace una proporción cercana o superior a los 5.000 millones de dólares. Esto es de un total de 65.000 millones de dólares que recibimos, ¿verdad? Estos son de acuerdo a las cifras del Banco de México y pues tenemos un incremento del 2.3
con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto quiere decir con respecto a 2023. Y pues los envíos que hacen los paisanos desde el extranjero, pues hacen un importante y fundamental intercambio para lo que es este equilibrio económico en nuestro país, ¿verdad? Y tenemos también que pues estas remesas generan este importante recurso que hace equilibrio a las deficiencias que hemos tenido en otros aspectos. Entonces estamos hablando de 65 millones de dólares aproximadamente que recibimos en remesas por parte de nuestros paisanos en Estados Unidos, lo que implica prácticamente un 3.6 del Producto Interno Bruto. Entonces, felicitamos a todos los paisanos que están precisamente de aquel lado de la frontera, ¿verdad? Generando este ingreso importante para que pues este flujo siga. Y pues lo vamos a ver impactado en este siguiente punto, ¿verdad? Que no obstante el crecimiento económico de la economía precisamente de nuestro país ha estado disminuyendo y sobre todo en dos aspectos importantes, ¿verdad? Lo que sería en dos sectores de la economía, lo que es el primario y el secundario, ha generado una reducción importante en nuestro país. Y pues a lo largo de pues casi 4 años es la caída más importante que se ha dado. Esto quiere decir, después de la pandemia, nuestro país, pues de alguna manera tuvo un crecimiento mínimo, pero tuvo un crecimiento. Pero hoy por hoy, en el último trimestre precisamente del 2024, hay una caída y una caída importante en la economía, en el sector primario y en el sector secundario. Esto quiere decir agricultura y ganadería, que es el primario, y lo que sería lo que es la industria, que es el secundario. Pero el terciario es el que de alguna manera no genera un crecimiento negativo, pero de alguna manera pues se mantiene con un crecimiento, pues no es el que deseamos, pero pues lo que decíamos hace unos minutos, gracias al tema y a las divisas que envían nuestros paisanos, la economía en el sector de servicios, pues de alguna manera es la única que tiene crecimiento y se mantiene, ¿verdad? Otro de los temas importantes que tenemos para todos nosotros es precisamente la espera que tenemos de la aplicación de los aranceles que hace el presidente Trump hacia nuestro país. Y pues los expertos aseguran que sí se va a aplicar este arancel del 25% a las exportaciones de México hacia Estados Unidos, precisamente por varios aspectos importantes. Uno de ellos, la economía interna de ese país, y otro, pues las demandas que ha hecho que de alguna manera justifica insuficientes. Y pues esto trae que, pues no obstante los esfuerzos que ha hecho pues el sector empresarial, ¿verdad? Y el sector gobierno, en estas reuniones que ha tenido en Washington, como hemos comentado anteriormente, pues el detalle y la profundidad en estos importantes temas, pues tienen que ver precisamente con esas demandas aparentemente no cumplidas que hace el presidente de Estados Unidos. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues asegura que, pues, y lo ve de manera muy positiva, donde pues él dice, pues cerca del 40% de las exportaciones que tiene la industria hacia Estados Unidos son componentes importados. Esto quiere decir que prácticamente de 65 centavos que los mexicanos exportamos, 65 centavos de cada peso, pues tienen que ver con importaciones. Entonces, a diferencia de Vietnam, que asegura el secretario de Economía de nuestro país, pues Vietnam solamente le compra a Estados Unidos el 10%. Entonces, esa relación que tenemos con Estados Unidos de ese intercambio, pues es importante.
por lo cual, pues tenemos grandes retos y estaremos viendo en los próximos días si se aplican o no estos aranceles, que pues vemos con gran incertidumbre y pues vemos una contracción económica, sobre todo en esa inversión extranjera directa hacia nuestro país. Y usted lo sabe muy bien, Baja California tiene una mezcla importante hacia la exportación en su Producto Interno Bruto, lo cual pues pone en riesgo esa economía. Pero pues vamos a ver un tema muy importante en unos minutos más con nuestro invitado, en donde veremos esas opciones o esas alternativas que tiene nuestra región para precisamente dar un giro a ese riesgo latente que tiene la economía de nuestro estado. Regresamos en unos minutos después de este corte comercial con nuestro invitado el día de hoy. Bien, pues a lo largo de estos últimos 4 o 5 años hemos visto cómo el mundo ha cambiado y ha generado cambios importantes, sobre todo pues en la era digital, pero también en los aspectos económicos. Y pues después de haber visto cómo Estados Unidos había generado un intercambio económico, además de cultural, con Asia, pues hoy por hoy vemos cómo después de esa pandemia y los cambios que ha tenido Asia, sobre todo China, en el incremento de su mano de obra, también hemos visto barreras importantes que tienen que ver con el envío de mercancías. Y pues la pandemia fue un hecho que hizo patente esta gran barrera económica. Pero sobre todo, pues hemos visto cómo hoy por hoy el intercambio comercial entre los países y el asegurar este intercambio de mercancías y servicios, pues ha generado el famosísimo nearshoring. Un esquema que pues a lo largo de estos últimos años nuestro país pues ha generado pues diversas inversiones, ¿verdad?, en diferentes latitudes de nuestro país, pero sobre todo ese esquema que tiene que ver con las grandes posibilidades que se abren hacia un esquema no solamente de mano de obra barata, sino también esa capacitación que se desarrolla en los diferentes estados y hacen que su recurso humano sea cada vez más valioso. Entonces de ahí tenemos este importante esquema, este importante intercambio, que no obstante las barreras que tiene amenazadas el presidente Trump, genera oportunidades para nuestro país y también esa posibilidad de desarrollo para una región como la de Mexicali. Para esto tenemos un gran invitado, un personaje pues, que además de ser arquitecto y tener una especialidad en urbanismo, también pues ha tenido 2 maestrías, una de ellas precisamente en administración con especialidad en finanzas, pero también una en mercadotecnia, ambas en el CETIS Universidad. Además de una gran experiencia en el desarrollo de vivienda y pues ese desarrollo urbano que tanto se necesita en una ciudad como la nuestra. Y precisamente damos la bienvenida a este programa a Luis Elizondo Lomedi. Luis, bienvenido a tu programa Metrópolis. Un gusto de tenerte. Buenos días, encantado de estar aquí contigo en todo tu auditorio. No, pues encantados después de haber visto esta gran trayectoria que has tenido en el CSE, ¿verdad? En donde le diste un giro importante, en donde precisamente esa preparación y esa visión de una comunidad equilibrada, pues han generado posibilidades importantes. Platícanos qué es ese CSE y cuál es esta nueva visión que precisamente bajo tu liderazgo se ha desarrollado. Sí, con mucho gusto. El CSE, el Consejo Coordinador Empresarial, es, para decirlo de manera práctica y sencilla, es la cámara de las cámaras. Es donde se reúnen todas las cámaras y asociaciones de la ciudad, donde están los diferentes grupos económicos asociados de manera formal y nos reunimos
en este espacio precisamente para ver temas en conjunto, temas que nos interesan a todos y generar protección, por así decirlo, y oportunidades de negocio para todos los empresarios y entes económicos de la ciudad. El CCE es una organización nacional que tiene esta representación en Mexicali ya desde hace más de 30 años y ha sido líder precisamente de la comunidad empresarial en muchos aspectos y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Vamos, muy interesante esa gran labor que has desarrollado y ese enfoque también que nos ha gustado, ¿verdad? Sobre todo en aspectos y retos como los que tenemos actualmente. ¿Y por qué el cambio de nearshoring a este esquema de Total Nearshoring? ¿Qué significa y cuál es la variante y por qué es un aspecto diferente a lo que hemos visto anteriormente? Bueno, como bien nos explicabas al principio, el nearshoring es un fenómeno global en el mundo donde se están relocalizando total o parcialmente procesos de la cadena de valor para ese movimiento, generación y movimiento de bienes y servicios entre las naciones, especialmente cuando tiene que ver con el mayor consumidor del mundo, que es el Estados Unidos, nuestro vecino. Ahí se genera una oportunidad muy importante para nosotros en México y particularmente pues para el Estado, y no se diga Mexicali, vecino de Estados Unidos, vecino de California, a un lado de Arizona, donde nuestra historia más reciente tiene que ver con este perfil industrial que se ha desarrollado. Nace Mexicali como agrícola y nos hemos dado un cambio en los últimos 60 años, muy ya dentro de esta perspectiva, y este nearshoring abre estas posibilidades, como nunca lo habíamos visto, porque hay acciones geopolíticas, decisiones que típicamente se tomaban con cierta velocidad y hoy se han tomado mucho más aceleradas. En este ambiente, en esta posibilidad, Mexicali tenemos la posibilidad de tomar mucho más del valor que tradicionalmente se puede tomar en movimientos de esta naturaleza. Por eso en el CCE nos dimos a la tarea de idear este proyecto de escala a nivel ciudad, el Total Nearshoring Solution, precisamente para maximizar capacidades, generar mayores habilidades que se requieren para tomar mayor posibilidad de valor en este fenómeno grande del nearshoring. Entonces el TNS nace con esa visión, nace con ese propósito de crear una visión de ciudad donde quepamos todos los empresarios, todos los diferentes segmentos y poder participar de manera conjunta hacia un propósito que sea beneficioso para todos nosotros. Tenemos dentro de eso algunos aspectos muy importantes que aspiramos a estar haciendo. Déjame ponerlo de esta manera. Mexicali hoy tenemos a través de nuestra industria de exportación potentísimos, fuertes centros de costos y eficiencia, lo que antes llamábamos maquiladora, y aspiramos ahora con estas posibilidades y estos movimientos no solo a seguir siendo centros de costo y eficiencia, sino mutar hacia centros de valor, donde estemos diseñando, donde estemos creando herramientas, software, etcétera, etcétera, y no solamente la parte más primaria, si me dejas decirlo de esa manera, de esta creación de valor. El TNS, el Total Nearshoring Solution, busca no solamente crear las condiciones físicas de reservas, infraestructura, equipamiento, servicios urbanos, sino también con otros elementos fundamentales, el desarrollo del talento y la educación, por supuesto, desarrollar prácticas ecológicas que nos permitan en el paso del tiempo preservar nuestros recursos, generar mayor seguridad y todo en beneficio de los cachanillas, tomando la posibilidad que hoy se tiene del empresariado mexicalense, Cachanilla, para llevarnos a un siguiente nivel. Esa es la apuesta del TNS, esa es la apuesta del proyecto que se está haciendo. Bien, si nos enfocáramos en esa gran oportunidad que es la creación de valor, y cómo vienen desarrollándose los esquemas de capacitación en nuestra región para que esto se pueda dar. Fíjate, primero es importante decir lo siguiente, la penetración o la participación que tenemos de la proveeduría local hacia la industria de exportación, por ejemplo, es muy baja. Es muy baja. Estamos alrededor del 4 o 5%, dependiendo cómo lo midas. Es decir, de todo lo que se produce, de lo que se trabaja en valor dentro del espacio, nosotros participamos entre el 3 y el 5%. Y se requiere o buscamos que la proveeduría local, no solamente de las partes físicas, sino de los otros componentes, elevarlo.
Y para eso la pieza clave no solo basta ser muy aventado, un buen empresario, muy animado, estar trabajando todos los días. Se requiere un perfil específico, elevar nuestro nivel de juego. Lo vemos en dos grandes partes. Uno que tiene que ver con la propia desarrollo educativo, capacitación, y el otro tiene que ver con el desarrollo y capacitación empresarial. En el primero, se requieren esfuerzos todavía mucho más grandes de los que hemos llevado a cabo en educación dual, en empujar ingenierías, desarrollo de software, especialidades para el silicón, etcétera, etcétera, para poder crear espacios y gente que tenga estos perfiles distintos de los que hemos venido desarrollando tradicionalmente en la ciudad. Hay grandes esfuerzos dentro del TNS. Uno de los pilares más importantes es el de talento de educación, y para eso se ha creado lo que le llamamos la Mesa de Talento de Educación, donde a través del Consejo Coordinador Empresarial hemos convocado a las diferentes entes, instituciones educativas, expertos al tema, para en una sola mesa nos hemos sentado a empezar a discutir qué estamos haciendo, qué queremos hacer, qué fortalezas y debilidades tiene cada uno de ellos. Es una mesa donde alrededor, ahorita ahí tenemos 17 participantes, CETIS, Universidad de Durango, la UVM, los CECATIS, la UABC, 16 de septiembre. Es un compendio muy importante de todas las instituciones que están en la ciudad, y precisamente estamos tratando de diagnosticar y en consecuencia crear un plan mucho más contundente. Entonces, en esta primer parte de la creación de valor hacia lo que es ese recurso humano tan importante en nuestra región, entonces, además de haber sido famosos por tener excelentes ingenierías, excelentes administradores que soportaban precisamente a la industria local, sobre todo a la industria de exportación, nos dimos cuenta que esa expertise que habíamos desarrollado a lo largo de muchas décadas, habíamos generado un perfil envidiable en muchas regiones, y por esto nuestros ingenieros principalmente se iban a otras latitudes, partes, sí, ¿verdad? Cuando Baja California les había invertido, ¿verdad? Y hoy por hoy en la currícula de las materias que llevan en estas universidades se va a modificar para desarrollar y potencializar estas aptitudes. Así es. Y no solamente eso, estamos viendo que hay algunos elementos, no solamente a nivel ingenieril, no solamente a nivel profesional, algunos elementos previos que probablemente requieran mucho más atención. Te estoy hablando, por ejemplo, de las habilidades blandas. Así es. Especialmente después de haber atravesado el periodo de pandemia. Estamos hablando del mayor o típico dominio del inglés. Estar hablando de que de manera muy estándar se genere la educación dual entre las diferentes instituciones, donde el estudiante esté completamente conectado con la empresa, y antes de que termine la escuela, su educación se termina por llevar a cabo dentro de la propia empresa, con actividades y digamos que el entrenamiento real de lo que está ocurriendo. Y como otros elementos que se están trabajando, te puedo dar el ejemplo de Canacar, quien es la Asociación de Transportistas, donde ha desarrollado espacios muy importantes precisamente de simuladores para preparar choferes de altísimo nivel, y como otros ejemplos. Se está cubriendo un ambiente, una cobertura, pues, vaya, mucho más amplia, adicional a lo que ya se tiene, trabajos de ingeniería y licenciaturas, etcétera. Se está dando una base mucho más importante que se vuelve fundamental para el desarrollo. Pues un tema importante y un ejemplo de gran relevancia es este esfuerzo que se está haciendo precisamente la Canacar, en donde, pues, además de desarrollar esas capacidades duras que son las técnicas, que son esas que tienen que ver con el manejo efectivo, también Canacar ha desarrollado una currícula importante en donde fomenta el crecimiento humano, precisamente de los estudiantes en este procedimiento, en este programa de capacitación, y pues hemos visto esa fabulosa manera de manejar un camión sin tener riesgos, precisamente en este aspecto virtual, ¿verdad? Que una gran inversión que precisamente se genera con el FIDEM, y pues una gran oportunidad para que nuestros choferes, ¿verdad?, generen un ingreso importante hacia sus familias, ¿verdad? ¿Y cómo es que esto se manifiesta
en las otras? Porque este es un gran ejemplo que acabas de poner. Cada una de las cámaras de las 14 asociaciones que están dentro del CCE, dependiendo de sus especialidades y sus perfiles, ha ido desarrollando sus propios proyectos. Lo que estamos creando en esta mesa de talento de educación es estas bases estándar que sirvan para todos. Porque de repente lo que ocurría es que la cámara fulana tenía su propio desarrollo, la otra cámara el suyo, y no compartían ni mejores prácticas ni recursos. Hoy lo que estamos tratando de hacer es maximizar nuestras capacidades precisamente para poder multiplicar los resultados. Entonces lo hace la Canirac, lo hace la CEMIC, la Canadevi, se están trayendo, usando mejores ejemplos como el de Canacar y algunos otros, el de Index, Canacintra, etcétera, donde se están compartiendo estos elementos para poder crear mejores capacidades y respuestas, para poder habilitarnos, generar mayor talento en la ciudad, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa con el otro aspecto? La parte esta que tiene que ver con el emprendimiento. Un reto importante en una región que pues habíamos capacitado a nuestro recurso humano, a los estudiantes, para que precisamente llevaran a cabo tareas importantes para esas inversiones que venían a nuestro estado. ¿Cuáles y cómo son esos incentivos o esas actividades que se está realizando o que se planean hacer para impulsar esta materia, ya que también tenemos retos económicos importantes? Muy fuertes. Sí, ese es el otro aspecto que hemos estado trabajando, digamos que en talento. Y tiene que ver con nuestras empresas, con el empresariado en general, en donde típicamente, si bien hay una formación importante, el desarrollo o la educación empresarial, no solo en Mexicali, sino en general en el país es muy baja. Entonces, no solamente basta con querer ser muy propositivo y trabajador muy fuerte para poder entrar a la cadena de valor de la industria de exportación, por ejemplo, como el caso que hoy nos atañe aquí. Se requieren otras cosas. Se requieren estados financieros, capacidad financiera, se necesita tener capacidad de planeación, el manejo de recursos humanos, mercadotecnia, etcétera. Es decir, necesitamos elevar el nivel de juego. Típicamente somos empresas de flujo, en donde compro, vendo y el remanente es lo que me permite estar desarrollando, creciendo. Y sin criticarlo, eso está muy bien, pero para poder entrar a otro nivel de juego se requiere apalancamiento, se requiere formar en ese sentido parte del sistema financiero nacional, por ejemplo, y eso pide otro set de habilidades, otro set de características de la empresa. Entonces, no solamente se está buscando el desarrollo de habilidades técnicas o intrínsecas de core del negocio, sino lo que se le llama el back office, en donde a nuestros empresarios, digo yo, como bien dices ahorita, soy arquitecto, llegó un momento en donde ya había temas que no entendía. De ahí la necesidad de poder tener la maestría en administración con especialidad en finanzas, porque ya no era suficiente atender problemas técnicos sin dejar de lado los financieros, por ejemplo, o de mercado en este caso. Bueno, una reflexión similar, y para eso se ha planteado dentro del CCE la creación del Instituto CCE, que lo estamos discutiendo con algunas entidades como CETS y demás, para cómo crear este programa muy práctico, ya lo tenemos muy armado, cómo generar esta pieza de desarrollo en donde de manera muy práctica al empresariado que ya está operando, más allá que el que desee emprender, sino al que está operando, ayudarlo a determinar su modelo de negocio, dónde está realmente su creación de valor, elementos bases otra vez, contabilidad, finanzas, tesorería, planeación, etcétera, cosas que le permitan cimentar lo que ya tiene hecho y de esa manera entrar a otro nivel de juego. Estando así, creemos que va a ser posible, sabemos que será posible poder tener un pie dentro de lo que está ocurriendo en nuestra propia casa. Así es. Empresas y negocios de nivel global y nosotros viéndolos un poquito desde la orilla. Queremos entrar a participar de otra manera, por eso queremos elevar el nivel de participación de lo que se le llama la proveeduría local. Y es a través también de este elemento, el desarrollo de la empresa profesional. No, pues un tema importantísimo para que precisamente esto se dé en nuestro estado, ¿verdad? Y pues hemos visto los grandes retos que tiene la economía, tanto nacional como regional, para poder lograr esto. Pero sobre todo en un esquema en donde ya hay una capacitación, ya hay un esquema en donde el conocimiento se incentiva hacia esas aptitudes para que haya un equilibrio en nuestra economía.
pero sobre todo esa gran dedicación que tiene el sector empresarial en nuestra región de fortalecer a esos que vienen en camino. Correcto. Y ahí la siguiente pregunta es, si bien es cierto, el sector empresarial pues ha estado contribuyendo en este crecimiento, ¿verdad?, hacia estas actividades y el equilibrio, sabemos que los gobiernos en general tienen la responsabilidad de poner el ambiente correcto para que se den las cosas. ¿Cuál ha sido la participación, en este caso, de la Secretaría de Economía, ¿verdad?, de nuestro estado? Fíjate que desde muy pronto entendimos que se requiere coadyuvar con el gobierno, trabajar de la mano para poder obtener resultados. Está comprobadísimo que ni ellos solos lo pueden hacer, ahí está, y tampoco el empresariado. Entonces hemos generado desde el inicio de la gestión una relación muy importante de diálogo a nivel municipal, a nivel estatal y federal. En particular con la Secretaría de Economía, que tenemos pues a nuestro secretario Kurt Honor, oriundo de Mexicali, con quien tenemos muy buena comunicación de toda la vida. Hemos encontrado muchas coincidencias y también algunas diferencias, por supuesto, pero hemos logrado tener un plan compartido, una visión compartida. Y, por ejemplo, a raíz de eso se tiene en el Estado una iniciativa muy importante que se llama Probaja. De tal manera que Probaja nos permite en una sola visión, en un solo esfuerzo combinado entre el gobierno del Estado y el empresariado, no solamente de Mexicali, sino de todo el Estado, estar diseñando y armando planes de trabajo, de promoción, de visita, para empujar estos movimientos económicos, pero también para gestionar soluciones precisamente para elevar nuestras capacidades. Estoy hablando de energía, estoy hablando de algunas otras políticas que de repente se requiere la participación importante. Puedo decir con mucho gusto que tenemos ahorita un muy buen entendimiento, que tenemos estos planes compartidos. Básicamente hemos estado desarrollando de manera conjunta. Hemos tenido, si bien de repente bien mencionaba los manejos del nuevo del presidente Trump, pueden representar, son algunos de los contratiempos que pueden estar, pero bien dicen que hay que juzgar a Trump por lo que hace y no por lo que dice, ¿verdad? Vamos a esperarnos a ver qué pasa el 1 de marzo, están preparados, pero un poco a un lado de eso. Tenemos en el país algunas definiciones importantes que no teníamos antes. Probablemente con el Plan México tenemos algo que se parece a una política pública de desarrollo industrial que no teníamos, pues no sé si nunca o hace muchísimos años. Es una política que tiene una visión en donde, particularmente Mexicali y Baja California, cabemos perfectamente. El desarrollo precisamente de la industria de exportación, el nearshoring, crear estas habilidades, de ahí las respuestas de energía, de transporte, etcétera. Esto viene de una visión que se está coincidiendo y que eso hace que los esfuerzos sean mucho más redituables. Entonces, estamos buscando a través de estos planteamientos federales que ya están en el Estado, poder empatarlo con nuestros propios planes. Tenemos nosotros muy claro qué podemos hacer, dónde están nuestras habilidades como ciudad, como Estado, cómo complementarnos con el caso de Tijuana, por ejemplo, donde nosotros pues tenemos mucha más tierra, allá hay más agua, energía, tenemos capacidades de ciertas cosas, Tijuana probablemente tiene otras, y estar embonando algunos elementos de cadena mucho más importantes de que si lo estuviéramos haciendo nosotros solos. Ha habido muy buena comunicación y participación estatal y municipalmente. Realmente quiero decir esto, la cancha hoy, la pelota está en la cancha nuestra. Hay grandes elementos, grandes posibilidades que dependen mucho del propio empresariado poder dar el siguiente paso, y eso es lo que nos tiene tan emocionados. Y bien, ahí tenemos algunos retos. ¿Qué ha pasado con lo que es la energía eléctrica y lo que es el suministro de agua? Pues en el pasado pues vimos como una gran empresa que se iba a instalar aquí en Mexicali pues fue rechazada y expulsada de nuestra región precisamente por el tema del agua. Pero también hemos escuchado los retos que se tienen con respecto a la energía eléctrica y aquellos cortes que hemos tenido sobre todo en el verano, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con esto? Sabemos que hay algunas plantas periféricas. ¿Qué nos platicas y cuáles son los avances? Baja California y Mexicali en ese caso, hablando de energía, siempre hemos sido una isla energética donde no estamos conectados al sistema nacional, lo cual eso de alguna forma representa una desventaja,
porque solo nuestros recursos y capacidades se limitan a lo que tengamos aquí. Hasta el momento siempre habíamos tenido o hemos tenido esta situación de energía y llegamos a tener algunos desarrollos o algunas inversiones en generación de energía que estaban pendientes. Finalmente ya se hicieron. En el caso particular de Mexicali tenemos, como bien mencionas, un par de plantas nuevas. Se tiene también el acceso a la planta fotovoltaica que está en Puerto Peñasco, lo cual resuelve las necesidades presentes y futuras de energía no solo para Mexicali, sino para todo el estado. Ahora, disponer de energía de manera práctica no solamente tiene que ver con la generación. Hay por lo menos dos temas más, que es la transmisión y la distribución. Todas esas grandes líneas, subestaciones, etcétera, que permiten llegar a la industria, llegar a la vivienda, llegar al comercio. Ahí es donde hoy tenemos el reto. Es un reto que está en el límite, si lo quieres decir de esa manera. Necesitamos desarrollar más capacidades. Esto lo hemos estado discutiendo. En noviembre pasado tuvimos en Tijuana, en Rosarito, mejor dicho, el foro de Ener Baja, donde se convoca a todos los jugadores locales y nacionales para analizar y generar estas propuestas. Estuvo con nosotros, digamos que nuestro ejecutivo de cuenta de la Secretaría de Energía, el subsecretario, y tenemos un panorama muy claro de qué se tiene que hacer. Hoy precisamente estamos construyendo de la mano del propio gobierno del estado. Ayer estuvimos viéndolo, por ejemplo, con el secretario de Infraestructura, con Arturo Espinosa, este levantamiento, hablando, por ejemplo, de viviendas, dónde viene el crecimiento hacia los próximos 5 años, dónde estará la demanda, se hará lo propio para la industria y tratar de generar estos planes homogéneos, compartidos entre los particulares y la propia CFE, el gobierno del estado, etcétera, para de manera conjunta ir desarrollando, protegiendo esas capacidades que hoy pueden estar muy cercanas al límite para que no entorpezcan y al contrario, poder generar para poder tener un crecimiento mucho más agresivo del que tenemos ahorita, que es lo que le estamos apostando con el TNS y el nearshoring. Y ahora, y en el esquema y en el aspecto directo del agua, ¿cuáles han sido los avances y cómo es que los mexicalenses o los bajacalifornianos pudiéramos asegurar a esas inversiones que no les va a faltar el agua? Fíjate que en términos absolutos, y esto lo sabes, lo sabemos, Mexicali tiene muchísima agua. Y la ciudad y la industria consume una parte muy pequeña del agua. Todo lo que es Mexicali no le hace nada a la capacidad que tenemos de disponibilidad asegurada de agua. Entonces el tema se vuelve un tema más bien más de operativa, de gestión, de cómo el manejo del agua, más allá del propio líquido. Somos probablemente el único ciudad del país que tiene el agua asegurada. La inmensa mayoría se dedica para el uso agrícola y te decía estos pedazos. Entonces, por agua, literalmente, no tenemos ningún problema. Entonces, ahí la siguiente pregunta, en la expulsión de esta empresa que se tuvo pues hace escasos años, ¿pudo haber sido por otros esquemas? Sí, por supuesto. ¿Intereses particulares y políticos? Nosotros creemos que sí. Seguimos otra vez. Nosotros tenemos enormes cantidades de agua. La relocalización que se tuvo de la empresa obedece a algunos otros intereses o algunas otras prioridades, pero no al hecho del agua per se. Creo que hubo un manejo que no fue sano para la empresa, para la ciudadanía y sobre todo para la imagen de la ciudad, que en verdad en su momento nos ha llegado a afectar. Y hoy precisamente parte de esta exposición coordinada que tenemos tan fuerte en el estado, en el país y en el resto del mundo a través de Probaja tiene que ver en mucho con decir, nosotros sí tenemos agua. Perfecto. Entonces, porque vimos a lo largo de esta investigación que tanto Metrópolis y Canal 66 profundizan el tema y nos dimos cuenta que ese recurso que estaba destinado para esta empresa que se expulsa se va a reubicar en otro municipio de nuestro estado para un consumo de uno de los competidores más importantes. Sí, el manejo del agua difícilmente llega a ser tan particular como una empresa, etcétera. Tiene que ver más bien con la cuenca en general y de ahí se viene derivando los derechos que tiene Mexicali de agua y cómo se comparte mucha de esta agua hacia la costa, no solamente
hacia Tijuana, que es una situación donde también está enviándose el agua y se requiere indudablemente la solución final, más que si ver que si este va para acá o para allá, tiene que ver con estos proyectos que están en marcha, que están en proceso de concluirse, de cómo generar capacidades en la costa de tener agua. Y bien, ya superado este aspecto de energía y agua, ahora enfoquémonos en un tema que eres experto, que es el de las reservas territoriales. Y cómo es que Mexicali puede fortalecerse. Estamos hablando de una ciudad que tiene una densidad muy baja de población, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de los 70 personas por kilómetro cuadrado, cuando tenemos un Tijuana que tiene 1,232 o más, ¿no? Correcto. Y pues lo hemos comentado aquí anteriormente en Metrópolis, Guadalajara que supera los 2,000, el DF que supera los 3,000 y las ciudades europeas que superan los 5,000, ¿no? Entonces, pues de 5,000 o de 3,000, ¿verdad? O de 1,200. ¿Qué esperaría para Mexicali estas reservas y cómo es que pudiéramos reestructurar y fortalecer esa capacidad? Sí, yo creo que lo dijiste ahí muy bien, ese dato es muy importante. La densidad en Mexicali es muy, muy baja. Y si bien eso hace que estemos muy acostumbrados a tener esta soltura de espacio, etcétera, también tiene su parte negativa. Eso genera que la ciudad es una ciudad muy extendida, que consume muchísima tierra y eso hace que los servicios tienen que ser a grandes distancias, mucho más caro, es mucho menos eficiente, no solamente en los servicios, un tema que tú conoces muy bien, mejor que todos nosotros, el tema del transporte, es prácticamente inviable porque no es costo eficiente estar circulando por calles con tan baja densidad. Entonces nosotros, y teniendo en Mexicali un valle y una topografía tan propia, tan buena como la que tenemos una enorme disponibilidad de tierra con la mejor topografía, tenemos agua, tenemos energía, somos vecinos de Estados Unidos, un par de garitas, una de ellas la más funcional de todo el cruce, etcétera, etcétera. Los elementos están ahí. Que desde el punto de vista urbano, ¿cuál es el planteamiento? Básicamente se divide en dos grandes áreas, si lo quieres ver así. Uno, el que trata sobre la propia ciudad, sobre la mancha urbana y precisamente cómo elevar la densidad de la propia ciudad. Es por eso que vamos a empezar a ver, ya ha ocurrido así, ya inició, empezar a ver edificios de 3, 4, 5 pisos, precisamente porque genera este uso mucho más eficiente del suelo, de los servicios y en general, ¿no? Piensa en el recolector de basura, piensa en la policía, etcétera, etcétera, cómo densificar nos ayuda. Hay un promedio, se ha estudiado, en donde hay un promedio de entre 4 y 5 pisos, que es muy eficiente, muy humano, donde genera calidades de espacio. Esa es una parte. Cómo aprovechar lo que tenemos. Se calculaban que hay alrededor de más de 1,000 hectáreas dentro de la ciudad que están desocupadas. Y hay que ocupar 1,000 hectáreas dentro de la ciudad, dentro de la mancha urbana, que habrá que usarla. Hay algunos espacios en la ciudad grandes, por ejemplo, la más típica que viene a la mente es Pueblo Nuevo, donde tiene una excelente ubicación, que tiene todos los servicios, las calles, guarniciones, banquetas, electricidad, Cruz Roja, escuelas, y está abandonada. Son fenómenos urbanos de este movimiento de las personas que requieren estarse tratando. Hay iniciativas entonces, uno de ellos precisamente regeneración urbana, de la mano de la gente del TEC, de la gente que desarrolló el Distrito TEC, para cómo regenerar estas zonas y poder tener mejor uso y mejor calidad de vida dentro de la ciudad. La otra parte es precisamente lo que está de manera periférico. Así es. Que genera superficies nuevas con capacidades en superficies interesantes para otro tipo de proyectos. No puedes, dentro de Pueblo Nuevo no encontrarás un predio de 30 hectáreas, pues eso lo podrás encontrar en la periferia. Y se está buscando que estas zonas de desarrollo, que es el foco de estudio del TNS, pueda integrarse de manera directa y natural con lo que ya existe de la ciudad, precisamente para poder evitar en medida de lo posible este crecimiento horizontal, lo que eventualmente se le llama como sprawl, que genera este gran cobertura. Queremos consolidar e integrar la ciudad para el futuro, los próximos 20, 30 años, para poder densificarlo y hacerlo mucho más vivible. Y eso significa menores tiempos de transporte, de mi casa al trabajo, de la escuela a la casa, etcétera. Poder integrar, modificar un poco, si lo quieres llamar así, el modelo de desarrollo urbano que hemos estado utilizando en los últimos 60, 70 años, ¿verdad? Bien, tema importantísimo, pero basados en este comentario, ¿qué esperarían en una ciudad como la nuestra
aquellas áreas periféricas que pues tuvimos un gran crecimiento de vivienda, ¿verdad? Estamos hablando del 2003, 2007, en donde de alguna manera estas áreas no fueron equilibradas. Creció la vivienda, pero de alguna manera pues los gobiernos se quedaron cortos y no hubo ese equilibrio, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperarían los ciudadanos de Mexicali en esta mejora del TNS y el beneficio para precisamente tener ese equilibrio en cada uno de esos distritos? Sí, si bien el propósito del TNS es en principio económico, desarrollar de centros de costo y eficiencia, centros de valor, en el corazón del TNS está la parte del desarrollo urbano, porque es nuestra especialidad. Mexicali tiene la capacidad de recibir inversión extranjera directa. Y eso está resumido en la siguiente frase: lo que busca el TNS es hacer ciudad. Hacer ciudad. Hacer ciudad. Excelente. Precisamente, más allá de generar o habilitar reservas territoriales con la correspondiente infraestructura de agua, energía, etcétera, lo que se está buscando es un esquema mucho más completo, mucho más integral. Por eso los otros elementos que forman parte del TNS, para hacer ciudad, aprender de lo que hemos vivido en el pasado, y queremos ahora desarrollar no solamente las fuentes de trabajo de este siguiente nivel, sino que se encuentren a un lado de vivienda. Y que no significan como ahora, donde hay un enorme gasto, se calcula alrededor de 35 millones de dólares anuales en gasto en transporte privado, entre donde vive la persona y su empleo. Y que el empleo esté en una parte y el trabajo en otro. Y eso genera pues enormes pérdidas de horas, enorme contaminación, un decrecimiento importantísimo en la calidad de vida, gente que se tiene que levantar a tal hora. En una ciudad como Mexicali, con 1 millón de habitantes, con esta particularidad, podría ser de manera muy distinta. Entonces el TNS le apuesta a hacer ciudad y a hacer desarrollo, no solamente para la industria, sino en general viene aparejado industria con vivienda de todos los segmentos, con educación y con un elemento muy importante: haciendo la inversión por adelantado, que un poco fue lo que aprendimos, como bien dices, cuando se hizo vivienda. Se hicieron los fraccionamientos, los parques, las vialidades, seguridad jurídica, estructural, etcétera, pero no llegó la escuela a tiempo. Así es. No llegó la Cruz Roja a tiempo, no llegó la guardería a tiempo. Entonces la gente requiere de estos elementos para poder operar en su vida cotidiana. Requerimos entonces invertir la lógica y el ciclo en donde estemos haciendo por adelantado las inversiones para poder tener todo lo que se puede llamar infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. Y eso, digo, no es el agua tibia. Estamos volteando a ver a los expertos, nuestros primos aquí vecinos, donde se vuelve además mucho más costo eficiente poder hacer estos elementos por adelantado. No, pues un esquema importantísimo para el crecimiento de la ciudad. Y pues vamos a ir a un corte comercial para precisamente regresar y platicar con nuestro invitado de esas conclusiones y recomendaciones que tiene para todos nosotros. Vamos a ir al corte y regresamos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente llegar a las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy, presidente del CCE, un experto en lo que es el desarrollo urbano y sobre todo los aspectos de vivienda en nuestra región. Ha impulsado pues diferentes estrategias para generar ese equilibrio que tanto nos hace falta, sobre todo en ese esquema periférico. Y pues nos llegó una pregunta importante que es precisamente del señor René Sotelo, en donde nos pregunta qué se espera para la zona de Santo Niño y la conexión del periférico hacia la carretera a Tijuana. ¿Hay algún aspecto para contestar esta pregunta que nos llega del público? La verdad es que sí, hay mucho. La ciudad, como bien dices, tiene un crecimiento histórico del centro de la ciudad hacia el sur oriente, hacia la zona, digamos, de los Pueblas. Y eso lo que ha hecho es que ha estirado los servicios, equipamientos hacia ese lado y de alguna forma descobijado la otra zona de la ciudad. Esto, para el estudio del TNS, se dividió en 5 grandes ciudades. La zona de los Pueblas, le puedes decir que es la zona número 4. Sí. La 1 y la 2 están en el poniente de la ciudad, donde están los Santorales, la parte de abajo hacia la carretera de Tijuana. Y precisamente después de hacer una profunda evaluación, que después nos encantaría compartirla, cómo se dice este trabajo de evaluación de todas las ciudades de crecimiento. En un resumen, imagínate, el crecimiento de la zona 1 y 2
anual es del 0.2% contra un 5% de crecimiento anual que se tiene en la zona de los pueblos, en la zona número 4. Entonces hay un desequilibrio, como bien dices, en la ciudad que estamos tratando de compensar y buscar desarrollar a través del proyecto del TNS mucho más lo que le llamamos la zona 1 y 2, que es precisamente donde nos están haciendo la pregunta. Ahí hay disponibilidad de suelo, hay energía, hay agua, está la conexión directa con Tijuana, donde podemos estar complementando esos trabajos en conjunto. Y la siguiente etapa del proyecto, después de haber estudiado toda la ciudad, identificado estas zonas, precisamente nos vamos a ir a estudiar en particular. Digamos que el avión estaba a 30,000 pies, lo hemos bajado a 20,000 y lo que sigue es llevarlo a 10,000. Es precisamente, y nos vamos a dedicar a, sin detener, al contrario, ayudar un poco lo que ya ocurre, cómo generarlo en la zona 1 y 2, que es precisamente donde está esa pregunta. No, pues muchísimas gracias por esa respuesta y pues nos llegan varias preguntas más, pero pues las vamos a dejar pendientes para invitarte en un futuro cercano a resolver estas preguntas que tiene el público, pero también queremos felicitarte por esa gran dedicación que precisamente Luis Elizondo al frente del Centro Coordinador Empresarial ha desarrollado y sobre todo este enfoque distinto, ¿verdad? En una comunidad como la nuestra que necesitaba este equilibrio para precisamente fortalecer ese desarrollo económico, lo cual vemos con muy buenos ojos. Entonces, no me queda más que felicitarte por parte de Metrópolis y Canal 66 por esta gran dedicación. Muchas gracias, don Jaime. Al contrario, ha sido un placer, un gusto y es la pasión de personal y de muchos más poder regresar un poco de lo que se nos ha dado y aportar algo a nuestro querido Mexicali. Muy bien, pues no nos queda otra más que despedirnos, se nos acabó el tiempo desafortunadamente y pues hay varias preguntas que se quedan en el tintero, pues las vamos a programar para esta siguiente entrevista que tenemos en algunas semanas más con nuestro invitado del día de hoy. Nos vemos entonces en unas semanas más. Aquí estaré con mucho gusto. Bien, entonces nos despedimos y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.